¿Podría el mercado desplomarse un 40%? Según un nuevo informe del Banco de América, sí que podría. Ellos afirman que las acciones de crecimiento están actualmente en una burbuja aún más grande que las de la era de .com. Y si esto es cierto, podríamos estar ante una caída histórica que arrastraría al S&P 500 a una caída de hasta un 40%. Pero lo más sorprendente es que rara vez los bancos advierten sobre una crisis con tanta claridad. Siempre hay analistas prediciendo caídas, pero cuando una institución como el Banco de América lanza una alerta como esta, vale la pena prestarle atención. Y en lo personal, una hipotética caída como esta afectaría drásticamente mi portafolio, ya que prácticamente todas mis inversiones son en acciones de crecimiento y tecnología. El mismo tipo de acciones que este informe señala como las más sobrevaloradas y en riesgo. Así que en este video voy a desglosar el informe en profundidad, analizar los gráficos clave que explican esta posible burbuja y, lo más importante, explicarte mi estrategia para proteger ante una posible caída mi portafolio, el cual tiene como objetivo superar el índice S&P 500 y alcanzar el $1.000.000 en 9 años o antes. Así que si te interesa darle seguimiento a este portafolio en su camino al $1.000.000, considera suscribirte al canal y descargar mi guía gratuita de los 4 pasos fundamentales para crear riqueza, que también detallan mi estrategia de inversión. Y la puedes descargar totalmente gratis utilizando el enlace que se encuentra debajo en la descripción. Y comencemos con este informe del Banco de América, que dice que las acciones de crecimiento están en una burbuja que supera las eras de las de .com y la de Nifty 50, y advierte que podrían hacer caer al S&P 500 un 40%. Para que tengas una idea, la burbuja del .com hizo caer al mercado cerca de un 80% y duró desde el año 2000 hasta el 2022. Y la burbuja del Nifty 50 hizo caer al mercado cerca de un 26% en el 1974. Y con eso en mente, entonces, vamos a desglosar este artículo profundamente. Y para esto vamos a leer algunos extractos del artículo que me parecen interesantes y vamos a tratar de comprender cuáles son los argumentos detrás de esta advertencia. Y dice: si escuchamos con suficiente atención, en medio de todos los inversionistas que aplauden a la inteligencia artificial, los ecos de algunas de las grandes burbujas de la historia están empezando a resonar. Esa es la advertencia que los estrategas del Banco de América emitieron a sus clientes en una nota a principios de esta semana. Y aquí viene el primer argumento. Esta gráfica lo detalla bastante bien y se basa en los niveles de concentración del mercado. Básicamente, ellos están diciendo que el mercado de capitalización de todas las acciones de Estados Unidos comparadas con el resto del mundo están a 3.3 desviaciones estándar por encima de la norma histórica. Como se puede ver en la gráfica, esta línea roja intermitente en el medio representa el promedio y los valores que suben y bajan casi siempre se mantienen a una desviación estándar por encima y una desviación estándar por debajo de la norma. Si te fijas, desde el año 50, quizás en el año 90, salió un poco por debajo de lo típico de una desviación estándar en negativo, pero casi siempre el valor hasta el año 2000, tal vez 17, siempre se mantuvo entre una desviación estándar positiva y una desviación estándar negativa. Sin embargo, a partir de ahí, del 2017-2018, hemos estado muy por encima de una desviación estándar, hasta el punto que hoy en día estamos a 3.3 desviaciones estándar de lo normal. Para que lo entiendas en términos simples, supongamos que la línea roja intermitente representa un 50%, es decir, que el mercado de capitalización de Estados Unidos en comparación con el resto del mundo representa un 50%. Es decir, la mitad es el mercado de capitalización de Estados Unidos y la otra mitad es el mercado de capitalización del resto del mundo. Si decimos que el 50% es la norma, una desviación estándar representaría, digamos, un 5% por encima y una desviación estándar negativa representaría un 5% en negativo. Es decir, el rango sería desde 45% hasta 55%. Y la línea roja es el 50%. Históricamente, el mercado de capitalización, en este ejemplo en el que estoy poniendo, se ha mantenido entre un 45 a un 55% con relación al resto del mundo.
Pero a día de hoy estamos a 3.3 desviaciones estándar. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar un 5% por 3.3, que es cerca de un 16%. Es decir, que si la línea roja representa un 50%, estamos hablando de que ahora mismo estamos a un 66% de lo normal. Y evidentemente que si el mercado de capitalización de las acciones de Estados Unidos está muy por encima de lo normal con relación al resto del mundo, quiere decir que algo debe estar motivando ese mercado. Y lógicamente que ese algo debe de ser la inteligencia artificial. El argumento número 2 es que dentro de los Estados Unidos, las 5 acciones más grandes del S&P 500 representan ahora el 26.4% del índice, es decir, de todo el mercado. Si miramos las 5 compañías con más concentración en el índice S&P 500, vemos que la número 1 es Apple, con un 7.1%, la número 2 es Nvidia con un 6.55%, Microsoft número 3 con un 5.90%, Amazon número 4 con un 4.07% y Meta, la número 5, con un 2.94%. Si sumamos todo esto, vamos a obtener un 26.4% de concentración. Entonces, esta gráfica representa esa concentración de las 5 primeras compañías del mercado a través de la historia. Por ejemplo, podemos ver que en el año 2000, durante la era del .com, la concentración de esas 5 compañías era de un 18.2%. Si vemos en el 2008, durante la crisis de los bienes raíces en Estados Unidos, esa concentración bajó a un 14.5%. Luego vemos que durante el COVID, en el 2020, esa concentración era de un 24.3%. En el 2022, cuando el mercado bajó debido a la alta inflación, vemos que esa concentración fue de 19.1%. Y actualmente, en el 2025, esta concentración es la más alta de la historia, con un 26.4%. Básicamente, el informe está tratando de hacer una relación entre esa concentración masiva en las primeras 5 compañías del índice y las diferentes burbujas que han habido en la historia y esa concentración en esos momentos específicos. Pero este argumento que tiene que ver con la concentración de estas compañías en el índice, yo creo que se puede justificar con la cantidad de flujo de efectivo libre y de ventas que estas compañías generan. Si por ejemplo vemos Apple, vemos que genera ventas de 391 billones de dólares y de ahí genera un flujo de efectivo libre de 108 billones de dólares. Cantidades altísimas. Si vemos ahora Nvidia, vemos que en el 2024 generaron 60 billones de dólares en ventas y de ahí generaron un flujo de efectivo libre de 27 billones. Si seguimos con Microsoft, vemos que genera ventas de 245 millones en el 2024 y un flujo de efectivo libre de 74 billones. Si miramos a Amazon, vemos que es la misma historia. Genera 637 billones de dólares en ventas y de eso genera 32.88 billones en flujo de efectivo libre. Y por último, Meta, vemos que genera ventas de 164.5 billones y de ahí genera un flujo de efectivo libre de 54.08 billones. Estamos hablando de cantidades astronómicas. Y tú comparas esto con la compañía, digamos, número 49, digamos. Número 49 es AMD. Si vemos ahora los números de AMD, vemos que genera ventas de 25.79 billones, que no está mal, pero comparado con lo otro, es muy poco en ventas. Y si vemos el cash flow, el flujo de efectivo libre que generan de esa cantidad, vemos que fue solo de 2.41 billones. Por lo tanto, estos valores en comparación con esas 5 grandes empresas es muy poco y poco atractivo. Por lo tanto, yo pienso que esa gran concentración que tienen esas 5 compañías tiene que ver con el gran desempeño de esas 5 compañías, de las ventas gigantescas que generan y del flujo de efectivo libre que también generan. De hecho, si miramos el P/E ratio, la relación precio-ganancia de estas 5 compañías en comparación con AMD, vemos que AMD tiene un P/E ratio de 112 actualmente. Si miramos Meta, es solo de 28. Si miramos Amazon, es solo de 39. Si miramos Microsoft, es solo de 33. Si miramos
Nvidia es solo de 54, ya llega a una cantidad razonable, pero en comparación con AMD está mucho mejor. Si miramos Apple de 38, es decir, la evaluación de estas 5 compañías en comparación con AMD, por ejemplo, está mucho mejor. Por lo tanto, yo entiendo que el mercado le está dando el valor que estas compañías merecen debido a su desempeño. Y por lo tanto, hay una alta concentración en el índice. Porque cuando tú compras un ETF del mercado, implícitamente estás comprando un 26% de estas 5 compañías. Tú no estás comprando acciones individuales, no estás comprando Amazon o no estás comprando Apple de forma directa, pero si inviertes en ese ETF, que muchas personas invierten en ETF del mercado, indirectamente estás invirtiendo un 26% de ese dinero en estas empresas. Entonces también eso hace que el precio y por lo tanto el mercado de capitalización de estas empresas suban muchísimo. Otro argumento del artículo es que la capitalización de mercado de las acciones de la nueva economía, es decir, de la inteligencia artificial, en el S&P 500 también representa más de la mitad del valor total del índice, un máximo histórico. Es decir, si vemos en esta gráfica, vemos que el mercado de capitalización durante la burbuja del Nifty 50, de la nueva economía en ese entonces, que no era la inteligencia artificial, era otra cosa, representaba un 40%. Si vemos durante la burbuja del .com, que es del .com, vemos que el porcentaje del mercado de capitalización de esa nueva economía en ese entonces era también cerca de un 40%. Y en este momento vemos que el mercado de capitalización de la nueva economía, es decir, de la inteligencia artificial, actualmente es de un 53%, mucho más alto que en aquellas 2 ocasiones, lo cual pudiera ser una indicación de que posiblemente pudiéramos estar ante las puertas de una corrección o de una crisis económica. Y con relación a esto, ellos dicen, estos niveles de concentración podrían significar un largo periodo de dolor para los inversionistas, como sucedió después de las burbujas del Nifty 50 y del .com. Los cambios de impulso se están volviendo inusualmente pronunciados. Una caída de más del 50% en la nueva economía, es decir, de la inteligencia artificial, podría arrastrar a todo el índice hasta un 40%. Luego presentan esta gráfica donde básicamente están mostrando que luego de la caída del mercado en estas 2 burbujas hubo un periodo de 7 a 8 años de dinero muerto. Es decir, que para volver a recuperarte de esa caída, si invertiste en la cima de esas burbujas, te tomaría de 7 a 8 años poder recuperar tu dinero. Sin embargo, si invertiste durante la cima de la burbuja y seguiste invirtiendo a medida que iba cayendo y seguiste invirtiendo durante esos 7 o 8 años, al momento que llegas a recuperarte con relación al punto más alto durante la caída, habrías conseguido muchísima ganancia porque compraste durante todo el periodo de tiempo que el mercado estuvo bajo. Y si tomas como referencia el punto más bajo y luego el punto en el que iguala el nivel hace 7 o 8 años atrás, habrías conseguido unos retornos increíbles durante ese periodo. Por lo tanto, también es muy importante seguir invirtiendo durante una caída. Es una oportunidad de oro para poder conseguir empresas de calidad a un buen precio. Pero ahí está la clave. Tienes que poder invertir en acciones de alta calidad. Si no estás invirtiendo en acciones de alta calidad, es probable que tus acciones mueran durante este periodo. Y para concluir, no le quito mérito a estos argumentos del Banco de América. Me parece que sí existe una correlación con lo que está pasando ahora y lo que ha pasado en el pasado en cuanto a burbujas y la sobrevaluación de compañías. Pero yo como inversionista entiendo que hay algo que yo puedo hacer que está bajo mi control para proteger lo más posible mi portafolio. Y yo entiendo que la mejor manera de protegerlo es invirtiendo en acciones de alta calidad. Cuando inviertes en acciones de alta calidad, estamos hablando de compañías que no tienen deuda excesivas, que tienen un modelo de negocio que funciona, que realmente genera flujo de efectivo libre, pero que sobre todo, a la hora de comprar estas acciones, su valuación sea coherente. Es decir, no comprando acciones con una valuación exagerada y a un precio justo. Un precio que refleja la cantidad de flujo de efectivo libre que la compañía está generando y que por ende esté relacionada al valor intrínseco de la acción. Es por esto que yo me enfoco en esta estrategia de inversión.
en estas tres categorías fundamentales: seleccionar acciones de alta calidad, tener un buen temperamento como inversionista y manejar tu portafolio adecuadamente. Si quieres ver un video donde yo detallo específicamente estas tres categorías, te recomiendo que ahora veas este video que está por aquí. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el contenido. Si ha sido así, considera darle like. Y nada, espero verte en el siguiente video. Un saludo. Hasta entonces.